y podemos tener las impresiones que podamos tener sobre los defectos y virtudes del programa del PAN. Pero ciertamente el ser populista con esto lo que sentenciaría es básicamente a hambre a un sector de la población que algunos de ellos no tendrían otra alternativa que no sea literalmente pasar hambre si no reciben ayuda. Porque ¿cómo pudiéramos explicar que una madre soltera que tenga un hijo convaleciente o incapacitado por diversas razones no pueda recibir este tipo de ayuda y que ella se queda cuidándolo todos los días de su vida, no pueda recibir esta ayuda para alimentar a su hijo? No podemos deshumanizarnos. Yo puedo entender los planteamientos de personas que le ven los defectos a este programa. Yo creo que el programa en sí mismo tiene defectos y que el efecto colateral es que algunas personas pues, han decidido, han tomado la errónea decisión de vivir de esto y no integrarse a la fuerza laboral en Puerto Rico. Eso sin duda. Pero tampoco puedo taparme el cielo con la mano e ignorar que pueden haber casos que realmente esta ayuda es vida o muerte para ellos. Y cuando se hacen políticas públicas o se diseñan, ciertamente no podemos desvincularnos del humanismo que se debe tener, porque al final del día son vidas lo que hay de por medio y detrás de cada programa de gobierno. Ya viendo las limitaciones financieras que tiene el gobierno de Puerto Rico, cosa que no le han dicho los oficiales, y la prensa de Puerto Rico debería preguntarle, ven acá, esto tiene la magnitud de consumir 1/4 parte de tus recursos corrientes. Y si no quieren ver por el costo anual, pues vamos a dejarnos llevar por los ingresos que recibe el Fondo General de Puerto Rico de manera mensual y los recursos que esto implicaría distribuirlos de manera mensual. Vamos a verlo de esa manera, como cualquier otro negocio privado, como todos los comerciantes de Puerto Rico que manejan negocios en Puerto Rico, que básicamente monitorean esto de manera diaria. Evidentemente en Puerto Rico parecería que no hay un liderato que vea de manera recurrente las finanzas del gobierno de Puerto Rico. Parecería que no existe, porque si lo vieran no tendrían la valentía de hablar las cosas como lo han hablado en las pasadas semanas con esto de la ayuda del PAN. Un buen mes del gobierno central en recaudo son 1.2 billones de dólares, 1.200 millones. Este programa se lleva 300 casi en un mes, poquito menos de 300 millones de dólares. Díganme ustedes si no deberíamos tomar esto con un poco más de seriedad. Pues tampoco quiero convertir esto en una crítica al gobierno central. Debemos presentar alternativas. ¿Qué yo estaría sugiriéndole a la gobernadora de Puerto Rico, reconociendo que no luce que esto vaya a llegar a un acuerdo en tiempo reciente o en la inmediatez, y que debemos prepararnos para un maratón? ¿Qué ocurre si este cierre del gobierno federal se convierte en un maratón, una carrera de resistencia? Imagínense que vamos a correr un maratón completo, todos los kilómetros que acarrea un maratón completo, y que decidamos correr como si fuéramos Usain Bolt en los 100 metros. Explotar toda nuestra energía en los primeros 100 metros de la carrera. Pues claro que vamos a hacer un papelón en el resto del maratón, porque no necesariamente el primero que arranque es el que más resistencia tenga ante las vicisitudes que se ven en un maratón financiero como el que vamos a estar viendo si se sigue extendiendo este impasse entre los demócratas y republicanos en el proceso presupuestario de los Estados Unidos. ¿Qué yo estaría recomendando? Yo no recomendaría enviar el cheque inalterado tal cual como se ha estado enviando mientras el gobierno federal subsidiaba esta ayuda, porque Puerto Rico no tiene ese dinero. Te podrán decir lo contrario, te podrán decir que el presupuesto tiene reservas, te podrán decir un sinnúmero de planteamientos, pero esto quemaría 1/5, 1/4 del total de recursos que ingresa el Estado. Es matemática simple y lamento muchísimo que los miembros de la prensa no le hagan las preguntas a estos funcionarios para que respondan con la profundidad y la seriedad que esto amerita. Aunque sea un mes, se va a quemar 1/4 parte, 1/5 parte de los recursos de ese mes. Díganme ustedes si no deberíamos ser más serios con el debate de esto. Los miembros de la prensa que exigen mucha transparencia, sería bueno por nosotros, por los puertorriqueños, que hicieran estas preguntas cuando entrevistan a estos funcionarios para que nos expliquen y digan la verdad, porque yo no creo que ellos estén en las de mentir, no creo. Simplemente están en una posición bien difícil donde sus jefes, los cuerpos políticos o los miembros de los cuerpos políticos de Puerto Rico, los mandan a decir disparates, probablemente porque no miran los números financieros de manera diaria, como sé que estos funcionarios deberían estar haciendo.
Pues en el pasado han habido desastres naturales que han impedido enviar ayuda a través de la tarjeta, o que las personas tengan acceso a las tarjetas de manera inmediata. Y el gobierno de Puerto Rico ha sido muy efectivo en enviar alimentos a bancos de alimentos de Puerto Rico. Eso saldría mucho más barato que enviar los 50 millones de nóminas semanales que incurriría esto. Evidentemente requiere un trabajo más de logística, por eso hay que irlo pensando desde que se habló desde un cierre de gobierno. A pesar de que se decía que las ayudas del PAN continuarían inalteradamente, lo sensato, lo astuto, lo inteligente de parte del gobierno era anticiparse e ir viendo qué logística se tendría que utilizar en caso de que este cierre de gobierno federal se convierta en un maratón, porque nadie puede garantizar que los demócratas y republicanos van a llegar a un acuerdo en la inmediatez. Yo he estimado, a base tal vez de cajas de alimentos de unos 50, 45 dólares, que el programa o la alimentación de estas personas pudiese bajar de los 50 millones a 20. Pues es una cantidad significativa. Ciertamente eso ayudaría a extender un poco más, de una manera más económica dentro de las realidades de Puerto Rico, el poder lograr este desarrollo o esta distribución de ayuda a la gente. Estoy claro que la logística de enviar alimentos a bancos de alimentos, pues sí limitaría el menú disponible que tendrían estas personas para poder subsidiarse, pero es que estamos viviendo una crisis y no tenemos los dineros para quemar 50 millones semanales, no importa lo que digan los funcionarios, los números no mienten. Yo creo que de esta manera una distribución de ayudas de esta naturaleza tendría el menor impacto social